Hola hermanos, buenas noches. Pues es un gusto nuevamente estar con todos ustedes y pues vamos a recibir bendición nuevamente con el Señor de su palabra aquí en este libro de Job. Y pues vamos a empezar este capítulo 7 y la verdad es de mucho pensar todo lo que realmente estaba pasando Job, ¿no? Y en este capítulo, pues, después de haber escuchado todo, dice uno, el consejo que le dio Elifaz a este Job, hay una respuesta de Job, ¿no? Entonces, aquí, en esta primera parte, es una respuesta que le está dando o continúa dándole una respuesta este Job a Elifaz. Y en la segunda parte, pues va a haber también, dice, un comentario que hace Job hacia Dios, ¿no? Sabemos que Job en los capítulos anteriores, cuando pues estaba él dudando el por qué le había dado Dios, él pensaba que Dios le había impuesto un castigo, ¿no? Pero dice uno nuevamente, sabemos todo lo que se estaba sucediendo en los cielos y pues Job no estaba enterado de todo esto, ¿no? Él obviamente al pasar por estas pruebas, ¿cómo se sentía? Pues tenía una angustia realmente, dice uno, muy profunda, una amargura y eso pues habló cosas, ¿no? Y en este capítulo le digo, pues él va a sincerarse con Dios, ¿no? Sobre todos esos sentimientos que dejó salir, esas frustraciones que él tenía por todo lo que estaba viviendo. Y dice uno, pues, así como Job, nosotros también debemos de tomar ese ejemplo, nosotros debemos de expresarnos, ¿no? Nuestros sentimientos. Podremos, si los expresamos realmente a Dios, todo nuestro sentir, como que vamos a poder manejar todos esos sentimientos con mayor prudencia, ¿no? Sin llegar a estallar, sin con malas acciones, malas palabras. Y con eso, pues, es posible que nosotros hiéramos a la gente, ¿no? Y hasta dice uno a nosotros mismos, ¿por qué? Porque dice uno, decimos cosas sin pensarlo, ¿no? Entonces realmente dice uno, hay que razonar las cosas cuando está uno pasando por situaciones tan difíciles. Dice uno, pues realmente las situaciones fuertes a veces pues nos amenazan con abrumarlos muy fuerte y es mejor, dice uno, expresárselas a uno abiertamente a Dios. Dice uno, tenemos esa bendición de podernos comunicar con nuestro Dios por medio de la oración. Y esto obviamente que va a ayudar realmente a obtener una perspectiva, dice uno, celestial o eterna de la situación de la que está uno viviendo, ¿no? Y pues con todo esto, expresándoselo a Dios, dice uno, pues estamos, dice uno, capacitándonos, ¿no? Para poder mejor lidiar con estas situaciones que pues realmente son para muchos muy, muy difíciles si no está uno realmente confiando plenamente en el Señor. Pero les digo, ahorita el libro de Job nos va a seguir enseñando para nosotros que creemos en el Señor como cristianos muchas cosas de lo que a veces nosotros no podemos ver. Como que nosotros nos enfocamos y nos encerramos en un pensamiento cuando sabemos que nuestro Dios siempre está al pendiente, siempre hay un propósito. Entonces es hermoso ir conociendo realmente este libro de Job porque pues nos deja mucha enseñanza, ¿no? Y pues para empezar pues vamos a irnos lleno y vamos, los invito a que pongamos estos momentos en oración, los invito a que cerremos nuestros ojos para entrar de lleno a este capítulo 7. Entonces, Señor, gracias Padre porque en serio que nosotros, dice uno, nos falta mucho,
mucha capacitación, mucho de tu palabra. Queremos saber todo lo que tienes preparado para nosotros. Sabemos que nosotros hemos pasado situaciones difíciles porque no nos libramos de todo el mal que a veces hay en este mundo, y a veces nuestra mente tan pequeñita no llegamos a comprender qué es lo que está sucediendo, pero gracias, Señor, porque tú nos pones palabra sabias aquí en nuestros corazones, y que nos estás dando un panorama amplio de todo el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias te doy, Señor, por estos momentos, y todo lo dejo, Señor, en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y pues ya sabemos, ¿no? El libro, el título es Un hombre íntegro a toda prueba, y pues el capítulo, el tema en sí es: si crees, deja tus cargas a Dios. Y pues los invito, vayamos al capítulo 7, vamos a leer los 3 primeros versículos, y dice así la palabra del Señor. ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra, y sus días como los días del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra, y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad, y noches de trabajo me dieron por cuenta. Y aquí pues dice uno, son duras palabras de Job en ese sentir, ¿no? Todo lo que ha vivido, y pues dice uno, sabe que ya, dice, está tocando fondo en todos los aspectos, Job. Pues aquí con esas palabras dice uno, pues ¿qué me queda? Estaba esperando su agonía, ¿no? Ya estaba por, dice uno, que termine pronto. Ya era tal, dice uno, la opresión que sentía de todo lo que le había pasado, y pues reflexiona, ¿no?, sobre la brevedad que es la vida, ¿no? Realmente, dice uno, estamos de paso, es muy corto el tiempo que pasamos nosotros aquí en esta tierra, ¿no? Y Dios nos lo ha dado a conocer. Sabemos que en el libro de Salmos, y justamente en el 90:10, nos dice que son 70 años de vida, ¿no? Y les voy a leer el versículo completo. Dice: los días de nuestra edad son 70 años, y sí, en los más robustos son 80 años con todo. Su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y dice uno, es bien claro, ¿no? Dice, tenemos chance, dice uno, de 70. Dice uno, los más fuertes 80. Hay unos que, dice uno, antes, otros después, pero ese es un promedio, ¿no?, que dice el Señor nos da, porque, y dice uno, ya llegar a los 70, pues ya es ganancia. Pero si lo tomamos en cuenta, dice uno, la vida, muchos dicen, se va como un suspiro, ¿no? Hemos sentido que respiramos y de momento se acaba. Entonces realmente el Señor nos dice, tengan en cuenta todo esto. Ustedes no tienen larga vida en esta tierra. También Santiago nos lo hace mención, que la vida es breve. Dice en Santiago, como neblina pasajera, ¿no? Y les voy a leer también el versículo, es Santiago 4:14, y dice, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y sabemos que conocemos, ¿no?, mucho, que hemos visto la neblina en la madrugada, mañana sale la neblina, empieza a salir el sol, se empieza a calentar el clima y desaparece así de fugaz. Y así es nuestra vida. De momento, dice uno, está uno bien chavito, y cuando volteamos y nos damos cuenta que ya tenemos 40, 50, 60 años. Y los recuerdos que tenemos, dice uno, los recuerdos son como si fuera ayer, ¿no? Así de fácil nuestra mente recuerda tantas cosas que hemos vivido, buenas, malas, de todo ha habido en nuestra vida, y dice uno,
realmente nuestra vida ha sido, dice uno, corta. Para muchos dice uno, pues ya tienes 50, ya dice uno, ya la libraste, ¿no? Ya estás, ya viviste. Pero aún así, los que ya tenemos más edad, dice uno, la recuerda uno como si fuera ayer nuestra infancia y dice uno, la vida se nos fue, dice uno, volando, ¿no? Isaías también hace mención sobre la vida que es corta, ¿no? Pero él la ve como hierba. Y en el Isaías 46, 7, les voy a leer los versículos, como dice, voz que decía, da voces, y yo respondí, que tengo que decir a voces, que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor de campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopla en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Y dice uno, el Señor es bien claro, ¿no? De momento estás joven, floreces, y después viene, dice, la cuesta hacia abajo y se va la vida, ¿no? Pero Job también, dice uno, en su sentir siente, ¿no? Ilustra esos días del hombre como los de un jornalero. Y recordemos cómo en Deuteronomio se hace mención, ¿no? Lo de el jornalero. La Biblia hace mucho mención de eso, habla cómo se debería se trató al jornalero en ese tiempo. Y les digo, ahí en Deuteronomio, vayan y estudien en el Deuteronomio 24, 14 y 15, ahí es bien claro el Señor, ¿no? Cómo debería de tratarse un jornalero. Y sabemos que el jornalero en esos tiempos bíblicos que aquí el Señor nos menciona, ellos pues primero no tenían trabajo fijo, ¿no? Se alquilaban para las jornadas de trabajo. Y esas jornadas de trabajo donde se alquilaban ellos, realmente, pues dice uno, ellos andaban buscando y no tenían otra opción, ¿no? Y las jornadas de trabajo realmente eran un periodo que dice uno, ahí sí les quitaban el salario, ¿no? Eran jornadas pesadísimas de trabajo y que ellos en ese lapso de trabajo, como decía Job, necesitaban o anhelaban ese descanso y eso es lo que Job anhelaba, ¿no? De todas estas pruebas que estaba pasando, como diciéndole, Señor, pues ya necesito descanso, ¿no? Y como dicen, ya párale, ya me ha estado, dice uno, lloviendo realmente fuerte, ¿no? Y aquí, pues, dice uno, después de toda esa jornada laborando, que recibía un pago justo. Y pues él ya, dice uno, pues deseaba descansar y recibir ese pago, ¿no? Y Job pues estaba diciendo en estos versículos realmente que la vida, dice uno, era dura o es dura, ya estaba cansado de esa jornada y él quería irse a casa, ¿no? ¿Por qué? Porque dice uno, pues era su morada celestial, porque ya él ya quería morirse. Él quería, dice uno, pues descansar, recibir ese pago. ¿Y qué iba a hacer para él? Lo expresaba así, era que muriera y ya ese era su pago. Y iba a tener su morada. Él sabía que estaba, aunque había en esta tierra recibido, entre comillas, un castigo, porque él no sabía cómo había estado todo, pues él ya deseaba realmente ese descanso. Deseaba por eso la muerte, porque ya su opresión ante tantas situaciones difíciles, pues se le hacía, dice uno, más fácil, como dice el jornalero, ya trabajé, ya me toca descansar, dame mi paga, Señor, yo sé que me voy contigo y qué mejor paga, ¿no? Entonces, dice uno, ante situaciones difíciles, pues nosotros debemos de, dice uno, realmente estar muy firmes ante estas situaciones y no caer, dice uno, en desesperación. Ahora vayamos del 4 y el 5 que dice, cuando estoy acostado, digo,
¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Imagínense toda esa enfermedad que tenía, esas llagas, dice uno, sus costras de polvo, de todo, la putrefacción que pudo haber tenido en la piel, y realmente pues era terrible, ¿no? Y dice uno, aquí Job no podía pues descansar, no podía acostarse a descansar en la noche porque era tanto su dolor, y dice uno cuando él decía sus noches se le hacían larguísimas. ¿Por qué? Porque pues no descansaba, estaba sin dormir. Y sabremos, ¿no? Cuando uno se encuentra enfermo y eso, y llega la noche y realmente quiere uno descansar de ciertas enfermedades que hemos tenido, algo tan simple, ¿no? La gripe, una tos, y en la noche parece que nos ataca más y no puede uno descansar porque está uno con fiebre, está uno, dice uno, con esa tos que no nos permite descansar. ¿Y qué pasa? Te desvelas, ¿no? Y al otro día, ¿qué pasa? Te encuentras realmente, pues mal, físicamente, estás pues sufriendo las consecuencias de no haber descansado, ¿no? Y algo tan simple, ¿no? ¿Qué es lo que dice uno? Cuando no duermes, hay una descompensación en tu cuerpo, ¿no? Y eso te causa muchos problemas cuando no llegas a descansar. No, primera, pues si no descansas, no dormiste, pues vas a tener sueño, ¿no? Te sientes cansado. Hay cambios de humor muy frecuentes, ¿no? Porque dice una vez amanecí de malas porque no pude descansar. Y el cuerpo, pues al no descansar, se vuelve más inmune. Entonces, dice uno, pues no libera esas toxinas, todo eso en el descanso, y obviamente que hay una consecuencia, ¿no? Entonces, dice uno, cuando tú estás bien con el Señor y pones las cosas en sus manos, dice uno, está uno tranquilo en la noche, dice uno, debemos de darle gracias a Dios de que puede uno dormir, tener un sueño placentero, ¿no? A veces dice uno, dormí como bebé, porque si recuerdan, a veces los bebés cuando se quedan bien dormiditos toda la noche, descansan, amanecen frescos. Y realmente nosotros debemos de bendecir esos momentos que nosotros tenemos, pues de descanso, ¿no? El poder gozar de esa misericordia que tiene el Señor con nosotros, porque nos da descanso. Y dice uno, está placentero, y ¿quién no busca tener descanso después de un largo día de trabajo? Dice uno, ¿cuál es la paga? Pues un gran descanso que pueda uno tener. A veces anhela uno de que las jornadas son tan fuertes que dice uno, a veces anhela uno estar en su casa, llegar y dice uno, tumbarse en la cama para poder descansar. Y dice uno, y el Señor nos dice, ¿no? Que nos gocemos en paz cuando a Él le ponemos las cosas. Y en el Salmo 4:8, dice, muchos ya no, dice uno, son de los versículos que no sabemos, ¿no? Y que dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y realmente sí, dice uno, si uno pone todo en las manos del Señor, dice, si hay preocupaciones y eso, Señor, pues en ti está la solución, en mí no. Y el Señor, realmente si tú confías en Él, realmente vas a tener paz, te vas a acostar tranquilo, y dice uno, vas a reponer todas esas fuerzas que has perdido, ¿no? Sabemos que cuando tú depositas tu fe y tu confianza en el Señor, en nuestro Señor Jesucristo, tendrás un descanso realmente reconfortable al 100%, y está garantizado. ¿Por qué? Porque te lo está garantizando, aquí lo vemos ya en el Salmo, ¿no? Te lo está garantizando el Señor. Y con Él dice,
hay una garantía eterna, no hay de que como cuando compras un aparato eléctrico, electrónico, ¿no? Que nada más te dan un cierto tiempo y dicen no funciona bien y después se descompone, ya no tienes garantía y dice uno, ya valió el aparato. No, con el Señor tenemos una garantía al 100% y dice uno, y es eterna, ¿no? Entonces eso es lo que debemos de dar gracias. Que si tú depositas tu fe completamente en el Señor, dice uno, Él te va a dar realmente ese descanso que tanto requiere uno. Amén. Vayamos al 6 que dice así, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza. Y pues aquí sí continúa Job, ¿no? Mencionando, pues, ya perdí toda esperanza, todo ya se perdió, mi vida se me está yendo, dice uno comúnmente a veces decimos, se me está yendo de la mano. Y realmente hay muchos que hoy en la actualidad están en el mismo pensar, ¿no? Están pensando en la misma situación, llegan a pasar situaciones difíciles y más de enfermedad. Y empieza uno a cavilar en nuestra cabeza, ¿no? Que ya se nos acerca la hora, que ya estamos pagando las consecuencias de algo que hicimos, como aquí lo vimos en Job. Infinidad de cosas que no van de acuerdo a lo que nosotros como creyentes debemos de tener. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son pensamientos que no van de acuerdo a lo que el Señor nos ha venido mostrando. Aunque sabemos que vemos o sentimos que todo está perdido, Dios ha prometido estar con nosotros, dice uno, es una promesa que Él siempre está pendiente y nos los hace mención mucho en su palabra, en Isaías y en Josué también. Le digo, en Isaías pueden estudiar en el 41:10, en Josué 1:9, ¿no? Dice que Él va a estar donde quiera que nosotros vayamos. Nada más nos pide en su palabra, ¿no? Que no desmayemos, que estemos firmes en Él, que nos esforcemos en conocerlo, que seamos valientes, porque todo esto nos va a llevar a que nosotros vayamos cimentando bien nuestra fe en el Señor. Amén. Y dice uno, nadie la libra de pasarla mal, de tener sufrimientos, ¿no? Sabemos, en la palabra del Señor nos da muchos ejemplos, ¿no? Podemos encontrar ejemplos de esos hombres que realmente se encontraban o se encontraron en situaciones difíciles, pero que pusieron toda su fe y su confianza en Dios y que lo sacó adelante. Y un ejemplo bien claro podemos verlo en Éxodo 14 del 2 al 11, donde vimos a Moisés, cómo Dios utilizó a este hombre para que él no la tuvo fácil, pero era para cuando sacara, Moisés fue utilizado para sacar a su pueblo de Egipto, ¿no? Y así le digo, hay muchos hombres, dice uno, a veces puede uno encontrarse en situaciones muy, muy difíciles, pero no perdamos nosotros, dice uno, la esperanza, ¿no? El enfoque de pensar que es tan grande el problema. Sabemos que nuestro Dios es más grande que cualquier problema que tengamos. Sabemos que Dios es mucho más grande, mucho, mucho, mucho más grande. No podemos decir que nuestro problema es más grande que Dios. Dios, dice uno, es tan inmenso en eso y realmente debemos de pensar, ¿no? Que sí es grande nuestro problema, sí, pero Dios va a ser mucho más grande y lo sabemos. Amén. Vayamos al 7 y al 8 que dice, acuérdate de mi vida. No, acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Y pues aquí Job, ¿no? También dice uno, estaba en un sentido, no quiso decir en un sentido pues positivo, ¿no? Como diciendo, como, sí, mira qué rápido se va el tiempo, ¿no?
como hemos descrito en los versículos anteriores. ¿Por qué? Porque esta era una temporada, dice uno, de aflicción. El tiempo de Job dice uno, realmente lo estaba arrastrando a través de sus noches dolorosas, de ese insomnio que ya estaba pasando por no poder descansar. Pero él dice uno, mira toda su vida y dice uno, pues la totalidad de su vida, ¿no? Ya era una persona adulta. Y comparado, pues dice uno, lo que estaba sufriendo, pues era muy pequeñito el tiempo, ¿no? Había tenido más gozo que sufrimiento. Entonces dice uno, podía ser una mancha insignificante en su vida, sin esperanzas, como un soplo, ¿no? Eso es lo que debería uno de pensar a veces en este tipo de aflicciones. ¿Por qué? Porque hemos sido más bendecidos que los sufrimientos que hemos tal vez pasado, ¿no? Sabemos que Job sigue mencionando que la vida es pasajera y que pues estas palabras son pues de un hombre, debemos, dice uno, de entenderlo, pues realmente estaba atribulado y desesperado. Es por eso que es importante que ante situaciones así pongamos las cosas como lo vimos al principio de este estudio. Pongamos las cosas en las manos de Dios y vamos a poder llevarla mejor la situación, ¿eh? Él seguía pensando que le quedaba ya poco tiempo de vida, pero sabemos que estaba equivocado porque vamos a ver al final de este libro que él llegó a vivir hasta 140 años. Dios le restauró todo lo que había perdido y le dio todavía más. Y llegó a ver, dice uno, la palabra del Señor nos dice que llegó a ver hasta su cuarta generación. Entonces vio a sus hijos nuevamente crecer, a los nuevos hijos, vio crecer también a sus nietos y a sus bisnietos, pues es hasta la cuarta generación. ¿Por qué? Porque estaba firme en lo que creía en el Señor. Y Job sabía que los ojos de Dios estaban sobre todos y sobre toda la tierra. Y eso también nos lo menciona en el Salmo 104:32, que era el que, les digo, se los dejo, dice uno de tarea, porque es hermoso ver, ¿no? Cómo el Señor nos va guiando y te va diciendo, es esto, no desconfíes, yo estoy atento a todas tus súplicas, a todas tus oraciones. Entonces, pues dice uno, ponlo en las manos del Señor y Él te va a responder. Amén. Y vayamos al 9 y al 10 que dice, como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Y pues aquí Job nos hace ver, ¿no? Primeramente que los que mueren, pues ya no regresan. Eso de que a veces regresan los muertos, no. Nos menciona también el ciclo del agua, ¿no? Por la nube. Vemos que las nubes vienen y jamás vuelven a regresar porque se desvanecen y se forman nuevas, ¿no? Pero sabemos que Job ve que el sufrimiento tiene un propósito para cada uno. Y este libro, dice uno, desde que fue escrito hasta la fecha, ha tenido un gran impacto en la vida del ser humano. Por eso le digo, es hermoso estudiar este libro. Sabemos que Dios estaba utilizando a Job para ganar una batalla contra Satanás, aunque él no lo sabía, pero Dios era ese, pues, ver. Cuando el cristiano sufre, sabemos que hay un propósito, y lo hemos mencionado una y otra vez, hay un propósito en nuestras vidas. Sabemos que siempre Dios tiene un propósito. Sabemos a través, les digo, de la palabra del Señor, ¿no? Cómo José sufrió al ser vendido, ¿no? Pero fue usado por Dios para más adelante ser bendecido su pueblo. David sufrió persecución por parte de Saúl, ¿no? Y llegó a ser un gran rey y bendijo al pueblo de Dios también. Y dice uno, el más grande, ¿no? Que es nuestro Señor Jesucristo. Él sufrió al ser crucificado por nosotros, aunque no tenía culpa. ¿Pero qué fue?
Al final, Él venció a la muerte. Y Dios perdonó todos los pecados y nos dio vida eterna. Amén. Le digo, entonces, en la Biblia nos menciona que hay sufrimiento y sufrimiento y sufrimiento, pero hay un propósito siempre. Entonces, debes de saber observar cuál es tu propósito. Amén. Y ahí dice uno, Dios usa el sufrimiento mucho. En Pedro, en 1 Pedro 4:19, también se los dejo que lo estudien, ya no vamos a leerlo. En Pablo, cuando en 2 de Corintios, en Asia también, todo lo que provocó que confiaran, todo lo que vieron de la palabra del Señor, confiaron en Dios y no en ellos mismos, ¿no? Igual Dios promete ayudarnos a todos sus hijos y eso aparece muchas veces, dice uno, en la palabra del Señor, en Isaías, Sofonías, en Salmos, toda la palabra, Él siempre va a estar, dice uno, a pesar de la que aparentemente podemos sentir que no la está llevando uno bien con Dios o que no nos hemos separado o se ha separado Dios de nosotros, porque nosotros sí nos llegamos a separar. Él siempre está pendiente de nosotros. Entonces, cuando haya dolor, recuerda que hay un propósito detrás de todo esto y es para bendecirte. Amén. Entonces, pues hemos concluido y pues vamos a terminar esto con una oración. Señor, gracias por estos momentos. Gracias, Padre, porque vemos, Señor, que tú estás atento a nuestras súplicas y, Señor, que nosotros aprendamos a colocar todas nuestras situaciones, nuestras cargas en tus manos. Tú nos aligeras, Señor, nos das descanso, porque a veces nuestras cargas son tan pesadas, Señor, que dice uno, nos abruman tan fuertemente que a veces deseamos, dice uno, partir de este mundo. Sabemos que todo es conforme a tu voluntad y que tú siempre nos vas a traer paz. Gracias te doy, Señor, por ello y todo te lo pido en el bendito nombre de tu Señor Jesucristo. Amén. Y pues nos vemos la próxima semana, hermano.